quería enfocar mi intervención era en cuáles son las bases necesarias para establecer un buen sistema de protección al consumidor, desde el punto de vista de organización administrativa, y cuáles son las líneas generales de trabajo que deberían de tenerse en cuenta. Lo que voy a utilizar es el sistema que mejor conozco, que es el sistema español y el europeo. No sé si les habrán repartido a todos ustedes un documento que es básicamente el esquema de protección al consumidor en España. Es un documento de unas 30 diapositivas. No las voy a utilizar todas, no voy a hablarles de todas, sería demasiado pesado para el tiempo. Esta cuestión, tanto esta seguridad física como la garantía de los derechos que tienen la garantía de los derechos de los consumidores, les decía, el derecho a la información, el derecho a la libre elección, derecho a la comunicación y el derecho al respeto de sus legítimos intereses económicos. Esto tiene que estar soportado en una normativa fuerte que lo respalde. En nuestro caso, hay un principio constitucional. Ya en nuestra propia Constitución se introduce el respeto a los derechos de los consumidores y se introduce la obligación para todas las administraciones públicas de salvaguardar los derechos de los consumidores. Este mandato constitucional se traduce luego en una ley general de defensa de consumidores y usuarios a nivel del Estado. Luego cada uno de los territorios autónomos tiene su propia ley de defensa de consumidores y usuarios, y después hay un entramado legislativo de reales decretos que lo que hacen es actuar como legislación horizontal, legislación sectorial. Perdón, he dicho horizontal, quería decir legislación sectorial. Legislación en el marco de las telecomunicaciones, en el marco de los productos energéticos, en el marco de productos financieros. Son legislaciones sectoriales que también tienen que tener en cuenta y también tienen en cuenta los derechos de los consumidores y usuarios. Al estar España en el marco de la Unión Europea, existe también en el conjunto de la Unión Europea un marco legislativo que prácticamente, que lo constituyen los tratados de la Unión, los reglamentos de la Unión, las directivas, las decisiones y las recomendaciones de la Unión, que también forman la base legislativa para la actuación en defensa de consumidores y usuarios. Entre la documentación que les darán hay una referencia a todo este marco legislativo, a distintos aspectos de este marco legislativo. Así que no voy a aburrirles con esas cuestiones. Además de ese marco legislativo que tiene que reflejar cuáles son los derechos de los consumidores, también es necesario un marco legislativo en el que se establezcan cuáles son las capacidades de intervención de las administraciones públicas y los poderes que las administraciones públicas tienen para intervenir. En nuestra tradición, me estoy refiriendo a la tradición latina de regulaciones, es una tradición legislativa en la que hay una intervención y una presencia fuerte de la administración. No se deja, como en la tradición anglosajona, la regulación o la defensa de los derechos y de los intereses de los particulares a la actuación judicial, sino que hay una tradición de intervención administrativa. En ese sentido, es en el que es necesario un soporte legislativo para esa intervención administrativa
en el que se establezca quién tiene la capacidad de intervención, qué autoridad tiene la capacidad de intervención, cómo debe de intervenir, cuándo debe de intervenir, dónde y cuánto es lo que puede intervenir. En España tenemos una norma especial que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de producción agroalimentaria. Esta norma es la que establece cuáles son. Les estaba diciendo que es necesario en nuestra tradición de intervención, en nuestra tradición legislativa, es necesario el establecer o el decidir o definir cuál es la capacidad de las autoridades de intervención. Aquí lo tenemos resuelto mediante un decreto de infracciones y sanciones en materia de protección al consumidor. Les había dicho al principio que nuestra estructura es una estructura prácticamente federal y cada uno de los territorios autónomos tiene su propia organización administrativa, tiene su gobierno, dicta sus leyes y tiene su propio aparato administrativo. Nosotros, como autoridad estatal, lo que tenemos es una función fundamentalmente de apoyo técnico, de coordinación y de soporte técnico. El soporte técnico lo hacemos mediante un sistema de conferencias y un sistema de consultas entre las administraciones regionales y nosotros como administración central, y también prestando apoyo técnico para el control de productos, para el análisis de productos que hay en el mercado, para determinar si cumplen las características que anuncian o no. Uno de los elementos fundamentales en protección del consumidor es el de garantizar la veracidad de la información que se proporciona al consumidor, bien sea la veracidad sobre los productos, que es lo que figura en las etiquetas. Entendemos las etiquetas como un elemento del contrato. Las etiquetas es la forma que tienen los productores o los que ofrecen bienes físicos en el mercado de definir cuál es ese producto, cuáles son sus características, y tiene todos los mismos elementos que los de un contrato. Una forma de garantizar los derechos de los consumidores es garantizar la veracidad y el cumplimiento de esos términos contractuales. Es decir, que si un producto dice en su etiquetado que tiene los elementos que sea y que sirve para la cosa que sea, tiene que tener esos elementos que dice en su etiqueta y tiene que servir para aquello que dice en su etiqueta. Lo mismo que entendemos que la publicidad que se hace, bien sea sobre un bien o sobre un servicio, son elementos que forman parte del contrato, forman parte de la relación entre el consumidor y el proveedor y tienen que ser cumplidos en todos sus términos. Entendemos que en la publicidad y los términos de la publicidad tienen que ser veraces y todos aquellos elementos que sirvan para conformar la decisión del consumidor tienen que ser elementos que tienen que ser cumplidos en todos sus términos. En ese sentido, pueden hacerse verificaciones de esa veracidad, bien sea mediante encuesta, mediante análisis en el despacho o mediante procedimientos de ensayos en laboratorio. Uno de los recursos que tenemos y que utilizamos con frecuencia porque tenemos laboratorios propios en nuestra agencia es la verificación en laboratorio de la veracidad de la información que se proporciona a los consumidores. Uno de los elementos fundamentales en las relaciones con los consumidores es que los consumidores tengan una información suficiente tanto sobre los productos como sobre sus derechos. En ese sentido,
tenemos con las autoridades locales, sobre todo con las autoridades no ya solo regionales, sino con las autoridades municipales, una red de oficinas de información al consumidor. Prácticamente en todos los municipios de más de 5.000 habitantes existe una oficina de información al consumidor, a la que los consumidores pueden acudir a presentar sus quejas y sus reclamaciones o a solicitar información sobre productos o sobre bienes de servicio o sobre bienes ofrecidos en el mercado. Muchas de estas oficinas están relacionadas con los servicios de inspección municipales, servicios de inspección que actúan en las ferias y mercadillos locales, en los mercados locales y sobre los comercios locales. También existe un mecanismo de control en fronteras para los productos que vienen de terceros países. Como ustedes saben, en el territorio de la Unión Europea existe una libre circulación de mercancías, o sea, productos que vienen de Francia o de Portugal o que van de España a Francia o Portugal no necesitan ningún control fronterizo, pero sí los que vienen de terceros países. Los productos que vienen de territorios de fuera de la Unión Europea necesitan un control aduanero y tenemos una serie de normas que regulan el control de fronteras, y tenemos una serie de acuerdos de las autoridades de consumo con las autoridades aduaneras para el control de productos en fronteras desde el punto de vista no solamente fiscal, que es el que hacen las autoridades aduaneras, sino también desde el punto de vista de protección al consumidor, normalmente en los aspectos de seguridad. Otros elementos clave, les decía que los elementos clave para las políticas de protección al consumidor son los de información, la información veraz de los productos. Estos elementos de información también conseguimos información sobre los productos mediante estudios de mercado. Estudios de mercado que se hacen sobre sectores concretos, como puede ser el mercado de la energía, el mercado de telecomunicaciones, sobre las ofertas financieras, sobre este tipo de mercados. Normalmente se hacen estudios en general en colaboración con los reguladores de esos mercados. Esos mercados tienen regulación horizontal, pero también sobre otro tipo de mercados, pues, por ejemplo, sobre el sector de grandes superficies o sobre el sector de comercio textil. Sobre cada uno de los mercados procuramos hacer estudios para conocer cuál es la situación de esos mercados, cuáles son las mayores incidencias y cuál es la percepción del consumidor sobre ellos. Esta es una de las partes importantes desde el punto de vista de la planificación o desde la elaboración de las políticas de protección al consumidor. Es necesario también el establecimiento de relaciones con los sectores empresariales, sobre todo para promocionar o para establecer sistemas de buenas prácticas empresariales o mejores prácticas empresariales, que bien pueden desarrollarse mediante convenios de buenas prácticas o mediante el desarrollo de códigos de conducta o sistemas similares. Es necesario también un sistema de resolución de conflictos. Un sistema de resolución de conflictos que sea no solamente el sistema
el sistema judicial de resolución de conflictos, es decir, en controversias contractuales resolverlas ante tribunales, sino que exista posibilidad de sistemas alternativos al judicial para resolución de conflictos entre proveedores y consumidores. Ahora mismo acaba de aprobarse en el conjunto de la Unión Europea un sistema para resolución alternativa de conflictos, una norma que obliga a que exista de manera generalizada, que existan sistemas alternativos de resolución de conflictos. Estos sistemas son sistemas arbitrales de resolución de conflictos, naturalmente son sistemas de acceso voluntario, es decir, las empresas no están obligadas a someterse a los procedimientos arbitrales, pero sí que es obligado para los Estados el que existan sistemas arbitrales de resolución de conflictos y que estos sistemas sean accesibles para los consumidores. En España ya teníamos desarrollado un sistema un sistema específico, un sistema arbitral de consumo que es posible que algunos de ustedes conozcan, o que por lo menos creo recordar que la Agencia de Protección al Consumidor de Ecuador sí conocía su existencia, la existencia del sistema arbitral de consumo y el funcionamiento del sistema arbitral de consumo en España. Son sistemas voluntarios, sistemas de resolución de conflictos entre consumidores y empresas y que son de aceptación voluntaria, pero que son de aplicación como los procedimientos arbitrales. En el momento actual en el que están creciendo tremendamente todos los intercambios online, la última iniciativa legislativa que está desarrollando la Unión Europea es un sistema de resolución de conflictos online para el conjunto de todo el territorio de la Unión Europea. Es un procedimiento que comenzará a estar operativo a principios del año 2016. En enero próximo será un sistema operativo para resolución de conflictos entre consumidores y proveedores transfronterizos. Cuando un consumidor esté situado en un país de la Unión Europea y el proveedor al que haya adquirido un bien o con el que haya suscrito un contrato está en otro país de la Unión Europea. Este sistema pretende, por un lado, favorecer el acceso a mercado más amplio a los consumidores, es decir, acceder a una oferta mucho más amplia y acceder con confianza a esos mercados, que puedan tener una mayor capacidad de elección. Esto favorece la competencia entre empresas y favorece la elección del consumidor. Como sé que muchos de ustedes están relacionados con temas de competencia, sí les puedo comentar que uno de los elementos que analizamos desde el punto de vista del consumidor es la capacidad de cambio de proveedor en los distintos mercados, tanto en el mercado energético como en el mercado de telecomunicaciones, como en el mercado financiero. Uno de los elementos que entendemos clave para favorecer la competencia y para que existan unas prácticas competitivas leales es que existan mecanismos sencillos para que el consumidor pueda cambiar de proveedor, sobre todo en mercados de este tipo, mercados los que existe o los que es necesario una infraestructura especial o una infraestructura amplia, y que además son mercados que tradicionalmente han estado o bien en monopolios estatales o bien con muy pocos operadores, y en los que es necesario establecer o introducir elementos de competencia. En el caso de
En el caso de otro tipo de mercados, analizamos también la competencia, pero eso es más desde el punto de vista de la existencia de infraestructuras comerciales que puedan dar lugar a situaciones de preeminencia local, pues bien sea por la concentración de establecimientos de un mismo operador en un territorio o cuestiones de este estilo que a veces hace necesario el que se vigile ese tipo de cosas, sobre todo pues cuando hay absorción de una cadena de supermercados por otra o cuestiones de este estilo que puede hacer que se produzcan situaciones de monopolio local en algunas áreas. Y estas cuestiones, desde luego, no consideramos que favorezcan a los consumidores. Otro de los elementos otro de los elementos de las políticas de protección al consumidor son los de la formación y educación de los consumidores. Normalmente nuestra actividad de formación e información de los consumidores, aparte de la cuestión que les señalaba a través de las oficinas municipales, a través de las oficinas que existen en los ayuntamientos, es a través de asociaciones de consumidores. Y quiero dedicar una mención especial al papel de las asociaciones de consumidores en las políticas de protección al consumidor y en las políticas de lucha antimonopolio, de lucha o de competencia. Es fundamental la existencia de asociaciones de consumidores con capacidad de reacción y con capacidad de expresión. En España existe un Consejo de Consumidores de ámbito estatal en el que participan las 10 grandes asociaciones de consumidores de ámbito estatal o federaciones asociaciones de consumidores y federaciones de asociaciones de consumidores de ámbito estatal. Este Consejo de Consumidores y Usuarios es un órgano consultivo de la Administración y a la Administración, a todos los legisladores, nos es obligado que cualquier norma que afecte a los consumidores sea informada por ese Consejo de Consumidores y Usuarios. Es una consulta, estamos obligados a hacer una consulta al Consejo de Consumidores y Usuarios, no es una consulta vinculante para la Administración, pero sí es obligado que los consumidores se manifiesten con respecto a aquellas normas que pueden afectarles. En ese sentido, apoyamos al Consejo de Consumidores y Usuarios y tenemos un programa de apoyo económico a las asociaciones de consumidores, un programa de apoyo económico en base a programas de actuación que está dotado con unos 3 millones de euros al año. A estos 3 millones, a la financiación correspondiente a estos 3 millones de euros al año, pueden acudir las asociaciones de consumidores del Consejo de Consumidores y Usuarios y las asociaciones de consumidores de ámbito estatal para la realización de programas de información y formación a los consumidores. Podría hablarles de alguna cuestión más, pero no sé si... Creo que me habían destinado 30 minutos de intervención. Si tienen ustedes alguna pregunta, si no, puedo continuar hablándoles de algunas cuestiones más relacionadas con protección de los consumidores y cuestiones que puedan resultar de interés para la conjunción de políticas de competencia y de protección al consumidor. Sí, señor Arnaiz, muchísimas gracias.